Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que francamente hace que nos replanteemos todo lo que creemos saber sobre el sistema legal y la búsqueda de la verdad. A ver, imaginemos por un momento un caso donde todo en una investigación parece estar clarísimo. Hay una confesión directa, se encuentran las pruebas materiales exactas, o sea, se sabe con certeza absoluta lo que pasó. Y aún así el sistema decide que pues simplemente no es suficiente para condenar. Hay una tensión brutal de verdad, muy incómoda y constante entre esas ganas que tiene la sociedad de castigar a un criminal y la obligación inquebrantable de seguir las reglas estrictas de la ley. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto y a ver cómo explota este conflicto en la vida real. Y para arrancar con fuerza pongamos sobre la mesa un dilema moral de los grandes. ¿Debería quedar libre un asesino confeso? Pensemos un segundo en esto. Si un tribunal sabe con total y absoluta certeza que alguien cometió un crimen atroz, pero resulta que la prueba principal se consiguió saltándose las leyes procesales, ¿debería mirar hacia otro lado y usar esa prueba de todos modos? Es para pensarlo detenidamente. Y ojo, porque lo que vamos a analizar hoy no es pura teoría de la Facultad de Derecho. Es un caso real, una historia increíble que sacudió a todo México y que nos va a servir como ancla perfecta para entender este complejo laberinto judicial. Vamos a repasar los hechos de este caso, que es la verdad completamente desgarrador. Año 2008. Rubí, una chica de apenas 21 años, madre de una niña pequeña, desaparece en Ciudad Juárez. Después de semanas de marcha, búsquedas desesperadas por parte de su familia, la investigación apunta finalmente hacia su pareja, Sergio Barraza. Y aquí viene el punto clave. Barraza confiesa el crimen y lleva físicamente a la policía hasta el terreno baldío exacto donde había dejado el cuerpo. Un caso que parece estar ya cerrado y con lazo, ¿no? Pues atención al desenlace, porque el 29 de abril de 2010, un tribunal formado por 3 jueces suelta una bomba y emite un veredicto completamente inesperado, una declaración de inocencia. Y no solo eso, fue una absolución total unánime. Claro, aquí hay un choque brutal, una disonancia tremenda. Por un lado tenemos una montaña de evidencia material irrefutable, la confesión del autor, sumada a la ubicación exacta de los restos. Para cualquiera fuera del mundo jurídico, esto es definitivo, no existe duda razonable, pero por otro lado tenemos el resultado formal, una declaración unánime de inocencia. Ni un solo juez emitió un voto en contra de soltarlo. Como es lógico, la reacción en la calle fue absoluta, indignación, un cabrón monumental y una incredulidad total, lo que inevitablemente nos lleva a preguntarnos, ¿cómo demonios puede ser legalmente inocente un asesino que ha confesado? ¿Qué engranaje extraño tiene nuestro sistema de justicia para permitir que alguien que admite un crimen y que encima te enseñe y le escondite la evidencia quede libre? Para entenderlo, cómo los jueces llegaron a esa conclusión sin romper la ley, tenemos que hablar de una teoría jurídica que explica y sostiene todo este misterio procedimental. Y esa respuesta está en algo que se conoce como la doctrina del fruto del árbol envenenado. Suena a película, ya lo sé, pero es un principio legal real y poderosísimo. Nació en Estados Unidos por los años 20 y hoy en día marca una pauta en muchísimos sistemas judiciales de todo el mundo, incluido el mexicano. Básicamente esa regla establece de forma tajante que cualquier prueba que el gobierno consiga cometiendo una ilegalidad es completamente inadmisible en un tribunal. Y ojo con esto, porque no es un mero tecnicismo burocrático de abogados, es un límite fundamental absoluto e indispensable al poder del Estado. Vamos a desgranar un poco esta metáfora para que el concepto quede perfectamente claro, porque es súper gráfico. El árbol viene a ser ese acto ilegal inicial que comete la autoridad. Pongamos, por ejemplo, una detención sin orden judicial, obtener información usando violencia o entrar a una casa a la fuerza. Y el fruto, pues, es la prueba física o la confesión que se consigue sacar gracias a esa jugada sucia. La lógica es implacable. Si la raíz del árbol está podrida de ilegalidad, es evidente que cualquier cosa que nazca de él, todo fruto de él, estará inevitablemente corrompido. Pero ojo, lo más fuerte e impactante de esta doctrina es lo que llamamos su efecto expansivo. Esto es importantísimo, no es que solo se anule la prueba aislada que se consiguió de mala manera y ya está, que va, contaminada de forma absoluta y total cualquier evidencia posterior que venga de ella. Es decir, al derecho le importa tantísimo el viaje como el destino. Si la policía saca una confesión saltándose los derechos humanos y esa confesión les lleva al arma del delito, pues el arma tampoco vale en el juicio. Todo el camino queda inválido porque el punto de partida fue ilegítimo. Vale, volvamos al caso real y veamos qué barbaridades se cometieron durante la detención de Sergio Barraza para que se envenenara el árbol. Fueron unos errores catastróficos. Primero, el acusado no tenía ningún abogado defensor a su lado al momento de declarar.
Segundo, se le negó explícitamente el derecho a hablar con su defensa antes de abrir la boca. Tercero, lo interrogaron policías municipales regulares cuando debió haberlo hecho un agente del Ministerio Público competente para ello. Y cuarto, toda su detención fue una retención completamente arbitraria y sin orden judicial previa. Una auténtica chapuza. Y claro, ¿por qué son tan graves estos errores policiales al punto de ser irreversibles? Pues porque estas acciones chocan frontalmente contra la Constitución mexicana y otros tratados internacionales de derechos humanos. Principalmente, destrozaron el derecho a una defensa adecuada que garantice el artículo 20 de la Constitución. Hay que tener esto muy claro, los jueces que dictaron la absolución no ignoraron las pruebas porque les apeteciera, estaban de manos atadas por la ley más alta del país. Si daban por buena esa actuación de la policía, básicamente estaban aceptando que cumplir con la Constitución es algo opcional. Esta obligación constitucional provocó un auténtico efecto dominó en el tribunal. Veamos cómo se aplicó esta doctrina paso a paso. Paso 1. Ocurre todo este interrogatorio lleno de ilegalidades que acabamos de repasar. Al confirmarse esto, pasamos al paso 2. La confesión se considera fruto del árbol envenenado y se tiene que declarar legalmente nula. Y aquí llega la peor consecuencia de todas, el paso 3. Como la confesión ya no existe para la ley, el hallazgo del cuerpo físico también queda anulado, porque la policía solo llegó a ese lugar usando la información sacada ilegalmente. Al caer la confesión, los jueces no tuvieron más remedio que tirar a la basura los restos físicos como evidencia. Llegando a este punto, viendo un resultado que es durísimo de tragar, nos surge una duda enorme. ¿Existen grietas en esta doctrina tan estricta? Porque claro, nos topamos con un dilema tremendo cuando la crudeza de los crímenes reales desafía a la teoría jurídica. De verdad, no hay ninguna excepción cuando todo esto acaba liberando a alguien tan evidentemente culpable y peligroso. Pues la respuesta es sí. Sí que las hay. Para evitar que el sistema sea tan absurdamente rígido que provoque más daño del que arregla, los tribunales internacionales manejan 3 grandes vías de escape. La primera es la fuente independiente. Si la prueba se consigue por otro lado totalmente paralelo y legal, que no usa la información contaminada, entonces vale. La segunda es el descubrimiento inevitable. Esto aplica si los fiscales demuestran que iba a encontrarse la evidencia tarde o temprano, pasará lo que pasará. Y la tercera es la conexión atenuada. Esto es cuando el vínculo entre la ilegalidad inicial y el hallazgo de la prueba ya está tan lejano en el tiempo o tan débil que la contaminación simplemente se da por disipada. Pero bueno, meter estas excepciones en el contexto mexicano no es tan sencillo. Hay un debate abierto que literalmente es feroz. Por un lado están quienes argumentan a favor de traer estas excepciones de Estados Unidos para que no queden libres criminales confesos, pero los detractores advierten que es un riesgo gravísimo. En un sistema con tan fuerte historial de abuso de poder y extralimitaciones, abrir esta puerta podría acabar justificando que la policía haga lo que quiera. Por otro lado, están los defensores de una exclusión estricta de las pruebas ilícitas. Esto último se apoya en la Gran Reforma Penal de 2008 y argumentan que el respeto a los derechos humanos no puede depender de interpretaciones flexibles. Y para entender de verdad por qué este debate quema tanto y no es una charlatanería de despachos, hay que mirar un dato escalofriante. El 90% es la tasa de impunidad de los feminicidios en México. Cuando te tapas con esta cifra, bajas de golpe a la teoría abstracta, al dolor real y crudo de las familias que no consiguen justicia. Entender que el asesino confeso de Rubí Marisol Freire salió caminando libre, la Corte nos hace cuestionar seriamente cómo puede sostener un sistema tan garantista frente a una barbaridad de impunidad como esta. Así que al final del día nos encontramos contra el dilema definitivo. En una esquina tenemos la justicia material, esa necesidad humana y visceral que tenemos de castigar a los culpables reales y de darles algo de paz y verdad a las familias. Y en otra esquina la justicia procesal, esa obligación irrenunciable y rotunda de respetar los derechos constitucionales para evitar que el Estado se convierta en una máquina tiránica. Es una balanza enorme, dolorosa de equilibrar, de verdad, porque necesitamos ambas partes para que nuestra sociedad no colapse. Para resumir toda esta increíble carga filosófica, hay una frase del Tribunal Constitucional alemán que me parece que va totalmente acorde a esto. Dice así: la justicia no es solo encontrar la verdad, sino el cómo se llega a ella. Es que encapsula brillantemente el desafío diario que hay en las cortes.
Nos recuerda que las formas y los métodos no son un aburrido papeleo, son la esencia, la única barrera que distingue a la justicia de una sociedad democrática de lo que sería simplemente una venganza pura y dura. Y bueno, para ir cerrando nuestro repaso de hoy, me gustaría dejar una pregunta bastante provocadora y difícil. ¿Es mejor castigar a un culpable a toda costa, permitiendo que el Estado haga trampas cuando lo considere necesario, o debemos frenar en seco los abusos de poder, asumiendo el dolorosísimo precio que a veces un asesino confeso quede libre? El caso de Rubí nos pone en un espejo muy duro delante. A veces la rigidez de este árbol envenenado nos resulta incomprensible, pero quizás sea la única y última línea de defensa contra un poder abusivo. Da muchísimo en qué pensar y espero que este análisis te haya ayudado a comprender el papel increíble que tienen nuestros jueces cada día. Hasta la próxima.